Con gran entusiasmo, hermanos, otra vez nos reunimos para estudiar la Biblia. En esta ocasión vamos al libro de Gálatas. Vamos a la carta a los Gálatas. Súper interesante, ¿verdad? Y a los que nos gusta un poquito de que nos hablen de lo que es disciplina, pues esta carta es excelente para ponernos en cintura de muchas cosas que están ocurriendo en las iglesias en nuestros tiempos. Con mucho amor las preparamos y con la palabra en el corazón, su hermano Richard López y Sandra Torres. Esta lección tiene como título Libres para amar. Esta es la lección número 12 y en la Biblia se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 1 al 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14 es el texto áureo. En los objetivos vemos que vamos a afirmar la libertad mediante la fe en Jesucristo como medio suficiente para una vida testimonial victoriosa. Resaltar tanto en la vida personal como en la vida de comunidad eclesial la primicia de la fe que obra por el amor como fundamento del carácter cristiano. Y finalmente, reafirmar el desafío que constituye el principio testimonial del Evangelio del reino de Dios de amar al prójimo como a uno mismo. Hay una palabra de vocabulario interesante y es yugo. Yugo es, en el sentido más general, se refiere a un trozo de madera curva que se amarra al cuello de un animal de tiro con el propósito de tirar de una carreta o un arado. En el contexto neotestamentario y especialmente en la enseñanza paulina, tiene un significado teológico que va ligado a la esclavitud. Esa esclavitud es de carácter espiritual y su yugo es una representación de su dominio sobre el pueblo. La segunda palabra, también muy interesante, es gracia. Hemos visto durante las lecciones anteriores diferentes significados de la palabra gracia. En esta lección, la esencia y el significado fundamental de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Aun cuando nosotros actuemos en su contra, Él está por nosotros y nosotros. Esa gracia de Dios ha actuado efectivamente a favor de nosotros por medio de la persona y obra de Cristo. Se presenta a Jesucristo como el ejecutor de la gracia de Dios. En su absoluta libertad, Dios nos alcanza con su gracia. Gloria a Dios, aleluya, por su gracia, ¿verdad? En estos momentos vamos directamente a la Biblia en Gálatas 5. Empezamos a leer en el verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Escúchenme, yo, Pablo, les digo que si ustedes se someten al rito de la circuncisión, Cristo no les servirá de nada. Quiero repetirle a cualquier hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos por cumplir la ley, se han apartado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe. Porque gracias a Cristo Jesús, ya no cuenta para nada estar o no circuncidados. Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor. Ustedes iban por buen camino.
¿quién les impidió obedecer a la verdad? No fue cosa de Dios que los ha llamado. Se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. Y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Pero Dios castigará a ese que los anda perturbando. No importa quién sea. En cuanto a mí, hermanos, todavía estuviera yo insistiendo en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no los ofendería. Pero esos que andan perturbando a ustedes, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Poderosa, les digo, hermanos, que es una lección para sentarse a disfrutarla. Una lección por si acaso por tu mente está pasando la confusión, te estás sintiendo confundido. Quiero que sepas que desde el principio de la iglesia ya se estaba presentando la confusión dentro del pueblo de Dios. Siempre ha habido grupos doctrinales falsos. Siempre ha habido grupos tratando de confundir a la iglesia. El contenido de este texto que vas a ver ahora es la ampliación de la argumentación de Pablo frente al desafío judaizante y la amenaza a la fe de los creyentes en Jesucristo. En esta ocasión se precisa más el foco de su argumentación para invitar a los creyentes a considerar la naturaleza y el uso responsable de la libertad en Cristo. A tono con el primer objetivo de esta lección, se plantea la libertad cimentada en la fe en Cristo Jesús como eje suficiente de una vida de testimonio victorioso. Sigue aquí con nosotros, hermanos, que ahora es mi esposo Richard López, va a estar con ustedes con el análisis del texto bíblico. Hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan, Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos con esta lección que Sandra ya comenzó en la introducción y que nos lleva a seguir analizando esa relación que hay entre el grupo cristiano naciente al que Pablo se está dirigiendo y a ese grupo que está introduciéndose, se había metido dentro de la iglesia y quería de todas maneras regresar, como decíamos anteriormente en la lección anterior, a los rudimentos de la ley. En esta porción bíblica que estamos viendo de Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo continúa elaborando esas ideas sobre las cuales estábamos hablando en la lección anterior. Y él está más bien tratando de apoyar con razones, argumentos válidos para presentar más bien las pretensiones de este grupo de judaizantes de hacer que los nuevos convertidos al evangelio regresaran al ritual de la circuncisión. O sea, aquí se está enfocando el apóstol Pablo en ese hecho de la circuncisión como requisito para ser parte del grupo cristiano. Y claro, a otras prácticas que también ellos estaban impulsando dentro del judaísmo, o sea, dentro de lo que la ley establecía y de la cual Pablo dice, miren, ya ustedes salieron de eso, ¿por qué quieren volver atrás? Así que mirando cada verso de este pasaje, podemos ver ya en el verso 1 de este capítulo 5
cómo se afirma. Se afirma desde que comienza el capítulo 5 algún argumento teológico que es fundamental para el apóstol Pablo, que es la base sobre la cual está el esfuerzo que el apóstol Pablo está haciendo en este texto, en este contexto, a la altura de este capítulo. El Pablo quería presentar un principio que fuera lo suficientemente persuasivo como para reencaminar el rumbo de la fe de los creyentes y alejarlos de este pensamiento, de este grupo judaizante que quería hacer de la ley de nuevo parte de su vida cuando ya Cristo había superado eso en la cruz del Calvario. Así que la postura del apóstol Pablo era que el camino de la gracia de la que hemos estado hablando y el de la ley se excluían. O sea, nosotros no podemos afirmar que hemos sido salvados en Cristo Jesús y por la sangre de Cristo hemos sido rescatados para una nueva vida y al mismo tiempo seguir otra vez con las exigencias de la ley y los rituales de la ley. Así que el camino entonces que el apóstol Pablo está presentando es que el camino de la ley hace que la salvación dependa exclusivamente de esfuerzo humano, y Pablo está tratando de convencerlo. Mira, no, o sea, ya Cristo lo hizo por nosotros en la cruz, ¿por qué tenemos que atarnos nuevamente? Por eso utiliza el símbolo del yugo. O sea, ¿por qué tenemos que esclavizarnos, volvernos a amarrar, a ceñirnos de esta manera, cuando ya Cristo nos ha hecho libres, como hemos estado mencionando en la lección anterior? Así que el que toma el camino de la gracia, dice Pablo, simplemente se abandona totalmente, incondicionalmente a la misericordia de Dios. Entonces la ley realmente queda a un lado cuando de salvación estamos hablando. Recordemos que los creyentes eran amenazados por las doctrinas judaizantes. O sea, esta gente llegan a la iglesia y comienzan a exigir y en cierta forma ponen contra la pared al nuevo grupo de creyentes. En cierta forma, esa primera afirmación que nosotros podemos leer resume la forma doctrinal, el propósito de la carta. O sea, destaca que la libertad que hemos ganado mediante la fe en Jesucristo es lo suficiente para alcanzar la salvación, pero no nos da una libertad que nosotros podemos convertir en libertinaje, como hemos explicado en la lección anterior, de nosotros hacer lo que nosotros queramos. O sea, no es que usted haga lo que usted le venga en gana, por decirlo en esa palabra, no. Usted está, sí, ya la ley no es su norte, sino la gracia de Dios derramada a través de Cristo, pero sobre todas las cosas usted tiene que cumplir con lo que es la voluntad de Dios a través de Cristo, de vivir una vida santa, tal y como Cristo nos las presentó durante su ministerio. Así que no significa que usted puede abrazar ahora cualquier viento de doctrina, que se puede abrazar cualquier tipo de pensamiento, sino que usted se ha liberado del yugo de la ley. Y como hemos dicho, la mención del yugo es una referencia a usted someterse a la esclavitud de la ley. Ya en los versos de 2 al 4, Pablo sigue argumentando sobre este pensamiento teológico y nos dice, pero quiero decirles algo, dice Pablo, si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Esa lo decimos en la versión del lenguaje sencillo, una Biblia escrita para niños que nos enseña precisamente que en este pasaje
de Gálatas capítulo 5, si ustedes se circuncidan lo que Cristo hizo, ya no les sirve de nada. Así que Pablo está aclarando a los creyentes que no pueden sostenerse en puntos medios. Usted no puede estar aquí navegando entre una cosa y la otra. Usted tiene que optar por la libertad que Cristo nos ofrece, o tiene que optar por la ley y la esclavitud. Usted no puede vivir en ambos mundos. O está con Cristo, sujeto a la gracia de Dios en Cristo, o está sometido a la ley. Pero usted no puede vivir bajo la gracia y esclavizarse y someterse a la ley al mismo tiempo. Así que en la perspectiva del apóstol Pablo, el creyente no puede hacer ese ejercicio de tratar de complacer a los polos contrarios. Y esto es bien importante y sumamente interesante. O sea, usted no puede jugar el juego en los extremos cuando usted es cristiano. Usted no puede jugar con el mundo y las cosas que el mundo propone y al mismo tiempo estar en la iglesia y decir que es cristiano. No, si usted está en la iglesia y usted es cristiano, usted tiene que obedecer lo que la palabra nos enseña acerca de lo que es la voluntad de Dios en Cristo y seguir ese camino de santidad que nos ofrece Cristo a través de su Espíritu, que nos redarguye de pecado. Usted no puede coquetear con el pecado, coquetear con lo que este mundo ofrece, coquetear con otro tipo de pensamiento. Porque ahí es que está el problema, precisamente, que está el apóstol Pablo combatiendo. O sea, asumir esa posición es rechazar la gracia que proviene de Cristo. En ese sentido, Pablo está insistiendo. Pablo le reitera que la decisión de aceptar la circuncisión como requisito para la salvación está implicando la obligación de aceptar toda la ley. Pues si usted se circuncida, está sujetándose a la ley otra vez. O sea, usted entonces tiene que seguir todos los mandatos de la ley. No puede quedarse con uno. Se circuncidó y no. Si usted decide circuncidarse y amajarse a la ley, tiene que cumplir con toda la ley. Así que en la teología de Pablo, primordialmente, el aspecto de la gracia de Dios en Cristo Jesús juega un papel central, primordial, esencial. La realidad espiritual se orienta hacia que el creyente aceptó a Cristo y sobre él Dios derramó su gracia. Así que la vida del creyente es vivir bajo la gracia. Es lo que está el apóstol Pablo planteándonos en este pasaje. Ya en los versos del 5 al 10, Pablo plantea que los que, como él, por medio de la intervención del Espíritu, se amparan en la esperanza, viven en la libertad de la fe en Jesucristo. O sea, desde esa perspectiva, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen tiene relevancia alguna, tienen ningún valor. En términos reales, lo que importa es la relación nuestra con Jesucristo y su evangelio. Aquí lo que realmente importa es cómo tú te relacionas con Dios, cómo tú tienes a Cristo en tu vida y qué significa la Biblia, la palabra de Dios en tu vida. O sea, qué tanto tú obedeces la palabra de Dios y qué tanto tú te acercas a Dios, qué relación tan estrecha tienes tú con el Señor Jesús. Lo que tiene verdadera eficacia, lo que tiene verdadera vigencia, importancia, es la fe que obra por el amor, establece Pablo. Esa fe que no es un concepto como cualquier otro, o que no responde a una emoción, a ese cosquilleo que usted pueda sentir en determinado momento, ¿no? Es una fe real, verdadera, que no importa las circunstancias,
no importa lo que tengamos de frente, sabe que Dios está presente y que al final es victorioso. Es una sujeción que está unida a la manifestación de Cristo en la vida, hermanos, en la vida del creyente, que se expresa en el amor. De esa manera nuestro testimonio de justicia establece la epístola, echa raíces en una fe que actúa basada en el amor que ha recibido de parte de Dios en Cristo Jesús. Si nosotros recibimos amor, recibimos su gracia porque Dios nos amó, como dice Juan, porque Dios nos amó primero. Nosotros respondemos de la misma manera hacia los demás. Gálatas ya en el capítulo 5, como hemos estado mencionando, nos muestra la esencia del cristianismo. Y la esencia del cristianismo no es la ley, sino una relación personal con Jesucristo. Por lo tanto, la fe cristiana no se basa ni en un libro, ni en una persona. La fe es una dinámica, no en obediencia a ninguna ley, sino a una respuesta al amor de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es ser cristiano. Ahí está la esencia del cristianismo. De esa manera, Pablo nos presenta entonces el correr de la fe como una carrera. Pablo usa mucho esta imagen de la competencia, de la carrera. No he alcanzado la meta, pero sigo en ella. Y hay varios pasajes donde el apóstol Pablo apunta a una competencia olímpica cuando estamos en los caminos del Señor. En muchas ocasiones comparó la lucha de los cristianos y mantenerse fieles a Dios con el esfuerzo que hacen los corredores y los atletas en una carrera que es un maratón porque es a largo plazo. Romanos 9:16 nos dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y 1 Corintios 9 nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es la manera en que Pablo quiere presentarle a los cristianos que la vida cristiana no es una vida sencilla. Hay que esforzarse. Se requiere de un empeño de nuestra parte. Y cuando Pablo usa esta imagen de la carrera, nos está advirtiendo que sobre todo, ¿verdad?, que hay que ir avanzando. Y avanzando no en una agenda personalista o de un grupo, como en este caso los judaizantes, sino que nosotros vamos en esta carrera, no cumpliendo una agenda personal, reiteramos, sino que nosotros vamos en este camino de esfuerzo hacia Dios, en ese camino en el que Dios nos ha llamado, y cumplimos la voluntad de Dios en ese caminar cristiano que nos toca y nos ha tocado vivir a todos y cada uno de nosotros. Así que esta expresión entonces que Pablo hace en este pasaje, discúlpenme, nos lleva a entender que la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Galacia, pues obviamente había unas consecuencias, podrían terminar en unas consecuencias nefastas si el grupo decidía seguir los consejos de los judaizantes. Así que por eso Pablo está tratando de corregir esta anomalía, tratar de sacarlo, aquello que aparentemente era algo inofensivo, que ese es el problema. Usted deja que algo, no, pues eso no es nada, eso es algo que se puede hacer,
Cuando usted permite esas pequeñas zorras, como dice la escritura, que vayan metiéndose, mira, a la larga, pueden crearle grandes y graves problemas. ¿Por qué? Porque esas pequeñas cosas que usted va permitiendo y no las corrige a tiempo, van extendiéndose. Por eso es que él menciona la levadura. O sea, una pequeña porción de levadura hace que toda la masa se fermente. Toda. Una pequeña porción de levadura. Y hace alusión a este ejemplo como Cristo mismo también lo usó en algún momento en los evangelios. En este contexto, para decir, si usted permite que una pequeña cosa que usted cree que es inofensiva, la permite dentro de la iglesia, mire, a la larga, eso puede hacer que se dañe toda la armonía, toda la unidad y toda la enseñanza correcta que se ha venido y se ha llevado a la iglesia. Por eso es que es importante atacar las cosas desde el principio, para evitar que esa influencia negativa pueda dañar el trabajo que se ha hecho. Así que para ser más contundente todavía en su defensa del evangelio de Cristo, Pablo lo deja saber bien claro a todos los creyentes. Miren, no se confundan, no se dejen confundir por estos judaizantes, estos que quieren introducir esta enseñanza, estos que quieren que ustedes se involucren en esa tergiversación de la fe. No participen para que no tenga consecuencias nefastas como hemos mencionado. Vamos a entender, a señalar lo que está mal y vamos a desarraigarlo de nuestros medios. ¿Por qué tenemos que sentir temor? Si está mal, está mal. Y lo que está mal, punto. Y Pablo hace constar que si él todavía pensara sobre la circuncisión, pues él era fariseo, bien apegado a la ley. Si él todavía estuviese apegado a eso, mira, estuviera bien, no le estarían persiguiendo, estaría nomás contento por ahí de pueblo en pueblo. O sea, así que no habría una incongruencia, por supuesto, pero lo están persiguiendo. Era objeto de persecución por parte de los maestros judaizantes, como hemos mencionado. Alegaban que Pablo había utilizado la ley a su conveniencia y la había manipulado, refiriéndose al hecho de que había hecho circuncidar a Timoteo de Listra a causa de los judíos. O sea que como que a conveniencia tomaba la ley en un momento sí, en otro momento no, y trataron de confundir a los hermanos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16, el verso 3. Así que en esa argumentación Pablo plantea que si todavía justificara la circuncisión, estaría entonces anulando lo que Cristo hizo en la cruz. La predicación de Pablo sobre participar de la salvación por la fe en Cristo es por la gracia de Dios, no por someterse a la ley, no por ser judío, sino porque Cristo era el dueño y Señor de su vida. Eso es lo que es importante en este momento. Así que este movimiento legalista del cual estamos hablando y que Pablo está atacando, puede que no haya, ¿verdad?, llegado demasiado lejos. Y puede que en algún momento algo que se introduce en la iglesia como un pensamiento, como una enseñanza, usted diga, no, mira, eso empezó, pero todavía está empezando, eso no ha llegado tan lejos. Pero tiene usted que desarraigarlo, miren, de inmediato, cortarlo rápido, como hemos dicho. ¿Ok? Porque puede destruir toda nuestra vida espiritual.
Cuando Pablo proclama que el reinado de la ley ya había llegado a su fin y que él, el de la gracia, había comenzado, estamos hablando de que siempre es posible que alguien dijera, ese es el problema, siempre es posible que alguien diga, bueno, pero yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo tener la ley y vivir bajo la gracia. Todas las restricciones se han anulado. ¿Se acuerdan de la lección pasada? No, pues sí, mire, vamos a pecar mucho que mientras más pequemos, más gracia hay. Por lo tanto, si todas las restricciones se han anulado, si yo puedo seguir mis inclinaciones, si yo puedo seguir mi manera de ser, hasta donde me lleven, ¿por qué? Porque como ya no hay ley, ahora lo que existe es la gracia, pues la gracia me asegura el perdón de todas maneras. Yo estoy perdonado. Si bajo Cristo y su gracia el perdón es eterno. Pero ¿saben qué? Las cosas no son así. Para Pablo hay obligaciones que son inamovibles. Hay obligaciones que usted no puede pasar por alto. Por lo tanto, Pablo, ya al final de este pasaje, reitera la invitación a que no usemos la libertad que hemos adquirido y hemos alcanzado en Cristo Jesús como una licencia para permitirnos toda clase de placeres y hacer lo que nos dé la gana. La libertad que nosotros tenemos en Cristo tiene que traducirse en que nos sujetamos al amor, y es una referencia de ayudar al prójimo. Por eso menciona el pasaje que la ley se resume en una sola frase: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que está planteando es que, mira, esa dimensión del amor compartido y orientado al bien común es el fruto de lo que es la gracia derramada sobre nosotros. Lo que Santiago planteaba: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. O sea, es el complemento. O sea, nosotros tenemos que amar, y Pablo lo reitera aquí, tenemos que alcanzar las vidas de aquellos que aún no han conocido a Cristo a través del amor, no de la esclavitud de la ley. O sea, Jesucristo no necesita otra ayuda, porque Cristo es el todo, el pleroma, como decía el apóstol Pablo. ¿Sí? En Cristo está todo. Así que, siguiendo este principio, Pablo entonces hace esa expresión dirigida a los creyentes y a los judaizantes, en la que implica que la ley ha sido superada por el principio de amar al prójimo como a uno mismo. En los cristianos que se dejan seducir por estas doctrinas falsas de amor y de justicia, quizás sin proponérselo, estaban invalidando en sus vidas el alcance de la libertad y la salvación. Esa libertad que ya Cristo había conquistado con su muerte y su resurrección. En buena medida, esa ocasión para la carne que hoy algunos creyentes practican, porque algunos se dejan seducir. ¿Okay? Mire, Pablo habla de que nos sometemos a Cristo y a su gracia, y a través de su amor acompañamos a todos los demás. Yo voy a permitir que mi esposa Sandra Trojes termine esta lección con ustedes, para que así podamos enriquecernos con lo que Dios nos ha dado a través de ella. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué interesante, nos deja con muchos deseos, mucha hambre de aprender más sobre la palabra del Señor. La aplicación de esta carta, de este capítulo 5 de Gálatas, dice que en buena medida la ocasión para la carne que hoy practican algunos creyentes. De manera que el significado de la ocasión para la carne no se agota.
en el catálogo tradicional de los pecados del cuerpo, sino que va más allá, penetra en el ámbito profundo de la mente, la conciencia y la voluntad, donde está el espíritu. Y es donde realmente germinan las intenciones buenas o malas de las personas, de la manera que desde el plano más íntimo del ejercicio pastoral hasta la formulación de políticas denominacionales, es necesario cuidarse de no interpretar la libertad en Cristo como validación para acciones restrictivas o lacerantes. La verdadera libertad es la que, siguiendo el modelo de Jesús, hace profundas renuncias en el beneficio del bien del otro o la otra persona. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres es decidir vivir la vida como ofrenda, vivir la vida en gratitud de lo que ya Jesucristo hizo por todos nosotros. En mis palabras, diga la verdad dura, profunda y cruel, pero con amor. Porque si no, Dios nos va a pedir cuentas. Primer punto de la aplicación dice que el cristianismo es la única democracia verdadera, porque en un sentido cristiano, cada uno debe pensar tanto en su prójimo como en sí mismo. La libertad cristiana no es el desmadre por la sencilla pero tremenda razón de que el cristiano no es una persona que ha llegado a ser libre para pecar. No, sino que por la gracia de Dios es libre para no pecar. Pablo añade un consejo sombrío: a menos que resolváis el problema de vivir juntos, os haréis la vida imposible recíprocamente. A fin de cuentas, el egoísmo no exalta a la persona humana, sino que la rebaja y la destruye. Resumiendo ya los puntos finales de la lección, en el primer punto vemos que la situación del apóstol Pablo, en este momento que él está enfrentando en una disputa teológica con los judaizantes, apuntaba a la nulidad e ineficacia espiritual de unas doctrinas que no tenían como referente darle verdadera vigencia a los principios de amor y justicia inherentes al Evangelio de Jesucristo. La situación que enfrenta Pablo no está tan distante en sus implicaciones de muchas de las tendencias que advertimos, especialmente en el contexto evangélico contemporáneo. Observamos con marcada preocupación la exposición en los medios de comunicación electrónicos de todo tipo de ideas e iniciativas que persiguen supuestamente aportar a los criterios más actualizados sobre la naturaleza del Evangelio. Como siempre, hay honrosas excepciones. Hay todavía quienes han interpretado la libertad en Cristo como una licencia o validación para, en nombre del Evangelio de Jesucristo, asumir valores de la cultura económica con el fin de explotar el potencial de enriquecimiento personal que representa el seguimiento ciego de muchas personas a esas doctrinas. Finalmente, Pablo cualifica la auténtica libertad cristiana como una gestión fundamentada en el amor, que enlaza la vida de los creyentes unos con otros y aún más allá de las fronteras de la comunidad de fe. Hermanos, esta lección es bien importante, especialmente para los hermanos que tienen en sus casas niños pequeños y tenemos un bombardeo terrible de información mal formada para dañar la mente y el corazón. Le preguntaron a una persona, una cristiana que tiene programas de radio, que qué se podía hacer, y ella dice que es tan tremenda la situación que ella lo que le recomienda a los padres
es que si el bombardeo es de 24 horas, hermano, la guerra de los padres es de 24 horas y los padres tienen que estar 24 horas también enseñándole lo correcto a sus hijos. Y si 100 veces aparece lo incorrecto en la televisión, 100 veces usted tiene que decirle a sus hijos que eso no es lo que Dios quiere para las vidas de ellos, que eso no está bien. Quizás también le podemos decir, vamos a orar por esas personas para que lleguen al conocimiento de Cristo y salgan de todas esas ataduras y cosas que no están bien, que están haciendo daño a la mente y se están haciendo daño ellos mismos. Es así, hermanos, que terminamos esta lección bien fascinante, bien tremenda para nuestras vidas, y terminamos con la oración. Queremos que nos acompañen, les damos las gracias a todos los que nos ven y los que se disfrutan la lección. Compártala y que sea de gran bendición también para sus amigos y familiares. Oremos. Señor y Dios de la vida, ayúdanos a ser en pensamiento y acción buenos mayordomos de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que podamos asimilar los cambios inherentes a nuestra realidad sociocultural sin menoscabar los contenidos y reclamos que nos plantea el Evangelio de Jesucristo. Permite que nuestra expresión más refinada de la libertad en Cristo sea la manera en que hacemos del amor el vínculo esencial con nuestro prójimo. Permítenos ser libres para amar. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Cuídense mucho.